Entonces, hoy tenemos que comentar, dar a conocer que el presidente de la República llega a Santiago, que va a agotar una agenda de 3 días, viernes, sábado y domingo, un programa apretadísimo de múltiples actividades del primer mandatario, que llegará temprano y ya a media mañana estará en las instalaciones de la Clínica Universitaria Unión Médica para encabezar la inauguración de nuevos edificios de áreas quirúrgicas y de atención a pacientes que forman el complejo de las torres E y F, quinta y sexta torre de Unión Médica, que va a agregar más de 21,000 metros cuadrados para áreas de servicios. Eso será a contar de las 10:30 de la mañana, que está programada la llegada del mandatario a la Clínica Unión Médica. Y desde allí, después de ese acto, tiene un conjunto de actividades en Santiago, hoy, mañana y el domingo. Estamos presidenciales en Santiago, señorita Gómez, El pero gobierno se además, muda el gobierno se muda para sí, Santiago y no solo está esta actividad importantísima del sector privado, que es importante esa inversión en términos de servicios de salud con grandes innovaciones, sino también por la generación de nuevos empleos. Pero desde ahí, a las 11:30, el presidente se va a trasladar al muy populoso polideportivo de Los Jazmines para dejar una parte del programa Supérate que coordina la señora Gloria Reyes en funcionamiento en ese popular sector de Santiago. Pero a las 12 del mediodía entonces, y siento yo que la agenda realmente está muy agitada, no están dando ni siquiera el espacio del traslado, pero a las 12 del mediodía está pautado la inauguración o reinauguración de la Avenida Francia en el mismo centro de la ciudad de Santiago. hay mucho más que estaremos comentando más adelante. Hay almuerzos, almuerzos con la militancia joven del partido en el gobierno, pero también hay cenas denominadas privadas, y también hay inauguraciones importantísimas que vamos a comentar, y hechos que van a marcar un cambio, como es el caso de el acto para dejar iniciados los trabajos de un museo en lo que es el emblemático y céntrico Hotel Mercedes, entre otras cosas importantes de la ciudad que vamos a comentar dentro de la agenda, porque la noticia del día es, señorita Gómez, que el presidente tempranito ayer a las 8 de la mañana estaba en el Palacio de la Policía Nacional, no en el Palacio Nacional, estaba en el Palacio de la Policía, y estaba participando en una reunión o reunido con los miembros del Consejo Superior Policial, que es el órgano de máximo gobierno de políticas de lo que es la Policía Nacional. Y allí el presidente pronunció un discurso que pienso será memorable con el tema de la policía y de la seguridad ciudadana, una respuesta a la situación de incremento de hechos delictivos en el país. Y el presidente Abinader lanzó desde allí, desde la sede de la policía, hizo el anuncio de que van a las calles a patrullar militares para reforzar los servicios policiales, y que también dijo el presidente que se va a actuar con firmeza, con respeto a los derechos humanos, con firmeza, y que van a perseguir a los delincuentes. Una declaración vibrante del presidente, en un tono bastante alto, inusual en él, y con una seguridad y firmeza que hay que destacar, lo que implica o reitera
la vocación del presidente, su voluntad de que se produzcan cambios en la policía y además que se le dé respuesta condigna a la ola delictiva. Es un tema también que hay que analizar, el origen de esto, de por qué se han incrementado los hechos delictivos, el tipo de delincuencia y con tanta frecuencia. Santiago, que está protagonizando muchos hechos que dieron al traste con la sustitución del director regional de la policía y que con el nuevo director que se ha lanzado a las calles él mismo a patrullar, a encabezar las patrullas, también ha habido de nuevo hechos de preocupación, hechos delictivos que implican muertes de ciudadanos. En Santo Domingo hay un hecho que entonces provoca aplausos y celebraciones, y es que las autoridades enfrentan efectivamente a un grupo delictivo considerado incontrolable en la zona de la Ciénaga, en Santo Domingo, y denominada la Banda de los Menores, con saldo de 4 fallecidos integrantes de esta banda de supuestos delincuentes y la persecución a otros que lograron escapar de una balacera cuando fueron emboscados por las autoridades en un operativo allí. Esos son los hechos que más se están comentando y que van a ser de obligatorio comentario. Están en las calles, señorita Gómez, es el tema de la actualidad, la delincuencia y las actuaciones de las autoridades para combatirla. Para la ciudadanía, hasta ahora, las autoridades han sido incapaces de controlar esos brotes delictivos surgidos en las últimas semanas. ¿Qué le parece a usted? La verdad es que me había extrañado bastante que el presidente de la República, que suele ser bastante proactivo, todavía no se había expresado con relación a esta ola de violencia que indudablemente le estaba doblando el pulso a las autoridades y ganando terreno. Y el presidente, que suele ser bastante abierto y rápido en sus respuestas, no lo había hecho. De hecho, suele hacerlo bastante enervado cuando se manifiesta. Sin embargo, ha dado muestra en esta ocasión de que fue una respuesta pensada, analizada, y aunque fue enérgico, fue parsimonioso, se tomó su tiempo, no tenía las orejas rojas cuando estaba emitiendo este mensaje directo a los delincuentes. Le ha dicho que se entreguen porque de todas maneras lo van a castrar. ¿Qué uno siempre quiere? Que esto que ha acentuado el presidente de la República de que serán preservados los derechos humanos sean preservados, porque finalmente no podemos, estamos en un Estado de Derecho y tenemos un sistema de justicia en el que se está acentuando que debemos confiar y creer. Entonces, quien haya agredido de una manera u otra, violado la ley, debe ser sometido a la acción de la justicia. ¿Y por qué subrayamos esto? Porque sería muy triste que se imponga el tema de los intercambios de disparos. Este no es el momento, ya eso es una época superada, y fíjese que yo entiendo que es real y efectivamente hay que tener firmeza para enfrentar la delincuencia en este momento. Usted plantea, Carlos, que ¿por qué? ¿Por qué esa ola de violencia? Bueno, ¿Por son qué se múltiples ha los factores. incrementado la delincuencia? Hay muchos Múltiples, factores, múltiples factores múltiples los siempre, factores. pero me llama la atención la coyuntura y Podri, la incidencia de podríamos, fuerzas internas. pero podríamos hablar de dos elementos básicos en principio. Primero, una situación económica extraordinaria, hay un estancamiento de la economía, amén de que reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno por dinamizar la economía, por fortalecer el sector turístico y también la inversión extranjera, respaldando la creación de nuevas empresas de zona franca, de darle apoyo a la inversión extranjera en el país. Todo esto son esfuerzos que hace el gobierno por dinamizar la economía, pero continuamos nosotros arrastrando una economía estancada, por un lado. Y por otro lado, el obvio descrédito y la falta de respeto que hay a la policía. La policía en su accionar ha dejado que las personas le pierdan el respeto, le pierdan el miedo.
cuando hablo de personas, estoy hablando de los que violan la ley de manera sistemática. Entonces, ante esa pérdida de respeto de la figura de la policía como encargado del orden, obviamente que ha abierto el camino y la puerta de par en par para que la delincuencia esté en este momento. No tenía autoridad la Policía Nacional para enfrentar este problema y está obviamente acentuado porque el gobierno ha tomado la decisión de mandar los militares a la calle, y es porque obviamente como cuerpo de orden la policía perdió el pleito. Bien, hay que decir también que el discurso del presidente, sus palabras, tiene un mensaje entre líneas. El presidente le está mandando a las autoridades a ser firmes, a la policía, y está enviando a los militares a las calles. Y en el caso específico de Santiago, desde hace varios días, aún antes del anuncio gubernamental, hemos visto la presencia incrementada de muchos miembros de las Fuerzas Armadas. Entiéndase, un patrullaje integrado por miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, en unos vehículos que son parte de una fuerza de tarea que se identifica como Ciudad Tranquila y que están etiquetados bajo la denominación de Ciutran. Lo hemos visto dentro de la ciudad y nota la presencia militar en apoyo a la policía, con sus trajes de faena, su ropa de trabajo rameada. Los militares están en las calles. Eso le da cierta tranquilidad a la gente, porque el militar tiene otro comportamiento frente al delincuente. No es el que está con tratos de ningún tipo, no entra en confianza tampoco, tiene otra formación. Ni se ríe. Se marca una diferencia inmediatamente. Usted ni acepta regalos para refresco, ni que hace mucho calor, que toma eso para una agüita, ni nada de eso. Inmediatamente hay un cambio y eso lo advierte la gente. Y eso está llevando un poco de tranquilidad. Hay que decir, y yo insisto en el tema del origen, si bien hay una situación económica que va en deterioro a pesar de los indicadores de crecimiento económico que indica el Banco Central y de la situación adversa en el ámbito internacional, entendiendo que se trata de un periodo inflacionario por razones externas, no son causas internas que han provocado en el mundo una situación de inflación, producto de la pandemia COVID-19, la contracción económica, el enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania y otros factores. Y la perspectiva de que la situación no mejore, porque se avecinan crisis alimentarias a nivel planetario y con el tema de dificultades para obtener los productos que son la materia prima de otros. Y es el caso de los denominados bienes en la economía internacional que le llaman commodity. No es más que materia prima. Ese nombre de commodity es como para engañar a la gente, es materia prima. Y hay un tema con esto que tiene que ver con el futuro de industrias como el pan, que depende del trigo, de harina de trigo, que hay crisis en los aceites comestibles, incluyendo el aceite de sol o girasol, de la planta girasol, que tiene los mayores cultivos o los mayores sembrados en Ucrania precisamente. Y así hay otros problemas que vienen de la crisis de la economía internacional. Pero sin embargo, en este incremento delictivo en República Dominicana y por el tipo de delincuencia, no debemos olvidar que es admitido, verdad, a Vox Populi, que dentro de las propias autoridades, en el cuerpo policial, hay una zona contaminada, muy contaminada, y que hay grupos que se disputan hegemonía en cuanto a acciones delictivas, y que ha habido una tendencia cada cierto tiempo, y antes era frecuente en los periodos en que los presidentes solían
introducir cambios en los mandos militares y policiales, en que había un incremento de los casos delictivos y que uno no se explicaba cómo. ¿Y por cómo surgió esto ahora? Porque estamos cerca del 27 de febrero, cerca del 16 de agosto. Que van a cambiar a tal policía o militar. Es probable que lo cambien, o tiene mucho tiempo, o hay otros que aspiran. Y de manera aviesa, malvada, grupos internos en la policía han protagonizado esas acciones delictivas. Porque la gente ve el comportamiento también en ciertos sucesos y dice, pero eso no podrían ser civiles, aunque no están uniformados, pero así no, con esa frialdad, con esa habilidad, con ese estilo, inclusive cómo se cuadran, cómo se preparan para producir disparos, por ejemplo, para disparar. Eso es debido a un entrenamiento previo. No todo el mundo que va a hacer un disparo por una vez en 6 meses o en un año lo va a hacer como alguien que se entrenó para eso y que lo hace con frecuencia. Y eso se nota en el comportamiento de en algunos sucesos trágicos, sucesos de violencia. No podemos ignorar tampoco que el sector juvenil, hay una franja dentro de la población marginal, si se quiere, por situaciones económicas que también hay que analizar, que ha abrazado la delincuencia, estimulado por sus precariedades y por una suerte de vínculo también con la propia autoridad, porque la policía conoce aquí los delincuentes y sabe en los barrios cómo es que se mueve la cosa, por qué existen entonces los peajes y por qué hay una complicidad social. En el barrio todo el mundo sabe en qué sitio, en qué casa, en qué lugares que venden la droga, y saben también cuáles son los miembros de la patrulla que el día que hacen un recorrido para tomar dinero a cambio de impunidad. O sea, son realidades que están presentes. Todos son factores que se unen, porque el tema de la delincuencia nunca lo podremos analizar desde una sola perspectiva. Es un tema complejo, de múltiples cabezas, y que las autoridades tienen que ingeniárselas para combatirlo con efectividad. Eso es lo que tenemos en el ambiente y se va a seguir hablando de este tema. Por eso es que es tan compleja la solución del problema de la delincuencia, porque es múltiple los factores, los orígenes, las causas del tema de la delincuencia. Pero, por ejemplo, la industria del narcotráfico, que ha ido en un crecimiento extraordinario en el país, son los que menos quieren que la policía ponga atención en los barrios y comunidades, porque obviamente le va a afectar su negocio. Entonces, eso no es uno de los puntos en este momento principales. Esos cabezas del narcotráfico al alto nivel no quieren esa atención en las barriadas. ¿Dónde está el problema? En los usuarios. Son los usuarios que para el consumo de droga hacen lo que tengan que hacer y no piensan mucho. Y son, si usted se da cuenta, si acentuamos, la mayoría de esos jóvenes son muy jóvenes. Son jóvenes que no han tenido oportunidades o no han tenido la vigilancia de sus padres, no han tenido la formación y tienen ausencia estudiantil, salieron temprano de las escuelas y están en los vicios. Y eso hace que su capacidad de pensamiento sea restringido y entonces cometan todos estos hechos. Y no digo que es solo el principal, sino uno de los elementos, porque la verdad que el tema de la delincuencia es complejo, muy complejo y de múltiples factores. Por eso yo digo que solo sofocando el fuego no se va a controlar. Bueno, es una medida la que se está tomando ahora, correcta, adecuada y oportuna. Sin embargo, no es la solución del problema. Hay que mirar atrás y hay que mirar abajo y hay que ponerle atención a los barrios y hay que enfocar un trabajo en la familia, porque la familia, que es ese corazón de la sociedad, tiene que hacer su trabajo, porque a veces solo queremos dejárselo a los gobiernos y ciertamente los gobiernos tienen su cuota, una cuota muy importante. Sin embargo, la familia tiene un papel de formación y de educación, porque en las escuelas a los muchachos se les enseña a leer, a sumar y sociales, pero la educación, los valores
tienen que estar fundamentados en la familia. Y es la familia que tiene que darle la vigilancia de con quién ese muchacho se junta, de para dónde va, de qué está haciendo esa muchacha, de a qué hora está en la calle. Pues, ¿cómo usted puede explicar que un muchacho a los 12, 13 años ande a la 1 de la mañana en la calle? Eso es una cosa inexplicable. ¿Qué hace esa persona en la calle a esa hora? Entonces, por eso tenemos otros factores de riesgo, como es el tema del embarazo en la adolescencia y a veces antes de la adolescencia, en la preadolescencia. Entonces, es un tema que tomarse 10 o 15 minutos y hacer toda una apología, como veo mucha gente en los medios, es muy fácil así. No, es un tema complejo y hay que prestarle atención y hay que estudiarlo. Y va más allá de esta medida de los militares, que en este momento es oportuno y adecuado, el sentido de la oportunidad está correcto. Sin embargo, hay que trabajar la esencia del problema.